Hace 3 años pasé por el peor momento de mi vida. Estaba demasiado flaco. Y lo peor era que la gente me decía que me veía bien, pero la realidad es que yo estaba peor que nunca. No era solo el físico, era sentir como que no tenía control. Era como una sensación de que si sentía que cambiaba mi cuerpo, sentía que cambiaba mi vida. Como todos alguna vez sentimos, todo comenzó con una inseguridad que tiene todas las personas. Es algo muy común del ser humano. La primera vez que quise cambiar mi físico y que tuve esa sensación de decir, quiero cambiar mi físico, fue teniendo tan solo 11 años. Que ahí fue cuando verdaderamente se me vino el cliqueo a mi mente y dije, no, quiero cambiar mi físico, no me veo bien, estoy gordo, quiero cambiar. Y como todos sabemos, el cuerpo humano tiene una etapa de un desarrollo físico, que eso viene siendo entre los 13 y 15 años aproximadamente. Algunos los tienen antes, algunos lo tienen después, pero eso puede ir variando dependiendo de la persona. Yo pegué un estirón con tan solo 13 años. Yo, cuando pegué ese estirón, obviamente me vi mucho mejor, me vi más delgado, me vi mejor físicamente, me miraba al espejo y no sentía esa inseguridad cuando tenía 12, 11 años. Luego de ese estirón, empiezan los halagos. Qué bien te ves, qué cambiado estás, estás más flaco, estás más delgado, estás comiendo menos, qué estás comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que te termina como, de alguna forma, alimentando un poco el ego. Y vos decís, che, entonces la clave está acá, hay que ser delgado para recibir aprobaciones externas, aprobaciones de las personas que están afuera. Luego, aproximadamente a mis 15 años de edad, fue cuando empezó el tema de las comparaciones. Qué lindo físico este que está acá. Quiero tener ese físico cuando sea grande. ¿Qué me falta? No, es imposible tener ese físico. No estoy bien. No, mira este físico que estoy viendo acá. Es muy lindo, ¿no? Wow, mira este, mira aquel, mira. No, eso fue casi una de las peores etapas y fue desde ese punto de partida donde empezó la catástrofe. El tema de las comparaciones está perfecto, en cierto punto. ¿Por qué digo esto? La comparación puede ser buena dependiendo cómo la uses. Si vos usas la comparación para motivarte y decir, wow, yo cuando sea grande quiero conseguir ese físico. Ahora, si vos te motivás con eso y trabajás para lograr ese físico, estás más que perfecto. Incluso te aplaudo porque estás queriendo cambiar tu físico. Ahora, si usás la comparación para mirar ese físico y decís, no, no puedo, no puedo, es imposible, y no haces nada al respecto, en ese caso la comparación no te va a servir de nada. Empecé queriendo mejorar, pero terminé teniendo miedo. Miedo a comer, miedo a subir de peso, miedo a perder lo que había logrado. Yo pensaba que era una disciplina, un compromiso, pero era solo una obsesión que en el fondo sentía que lo estaba haciendo bien. En un momento me vi al espejo y no sentía alegría, no sentía esa sensación de decirme, me veo bien, no, sentí miedo, sentí cómo los huesos me dolían, cómo me acostaba directamente en mi cama y me dolían los huesos de la espalda. Cuando me sentaba en una silla me dolía absolutamente todos los huesos. No podía ni estar sentado, no podía estar acostado porque mis huesos hacían contacto con algo y directamente me dolía absolutamente todo. Costillas, sentía mucho dolor, también me chocaba con algo, me moretoneaba enseguida, mi piel era muy débil, estaba totalmente débil, estaba fuera de energía, estaba totalmente muerto en vida. Y como todo ser humano, en el fondo tenemos un poco de ego. Y a través de ese ego nosotros necesitamos validaciones, nosotros necesitamos que la persona nos apruebe. Entonces, yo en el momento que empecé a recibir halagos, ahí fue cuando dije, ok, voy a seguir bajando más de peso. Y ese fue el primer pensamiento que empezó a destruirme por completo. Estaba bajando casi 1 kilo por semana, por lo cual eso en un punto está bien para una persona que está muy pasada de peso, para una persona con obesidad mórbida o incluso con obesidad normal. Pero yo tenía un físico normal, no era para que yo bajara 1 kilo por semana. Bien se sabe que bajar 1 kilo por semana es muy arriesgado tanto para tu nivel cognitivo como para tu nivel físico. O sea, era gran parte de pérdida de grasa y también mucha pérdida de masa muscular. Llegué a un punto en que bajé tanto de peso que mi familia fue cuando se empezó a preocupar. Porque está bien, yo recibía halagos, estás más delgadito, bajaste mucho de peso, etcétera, etcétera. Eran todas aprobaciones. Y uno lo que piensa es, me encanta esto, me encanta sentir esa sensación de estar
siendo validado por la gente que está afuera, por mis seres queridos. Pero obviamente la gente lo que no sabía es que estaba pasando por el peor momento de mi vida. Pero esto hay que dejarlo en claro, que por ahí se da no voluntariamente, sino que se da involuntariamente. Porque esta enfermedad no es que llega de un día para otro, sino que poquito a poquito como que va metiendo todos los días un granito de arena a esa enfermedad y hasta que cae. Es como la obesidad. Uno no se vuelve obeso de un día para otro o porque quieres, no. Es un proceso el cual vos llevas a que te llegue esa enfermedad. Volviendo a lo que les dije al principio, fue que mi familia se empezó a dar cuenta de que yo estaba muy flaco, estaba bajando mucho de peso, por lo cual la primera persona que se dio cuenta claramente fue mi mamá. Lo primero que hizo fue sacar turno al hospital, fuimos, me pesaron, me midieron, chequeos y ahí fue cuando empezó a alertar a toda mi familia y también a alertarme a mí. La primera vez que me fueron a pesar pesaba 52 kilogramos, midiendo 1,70, por lo cual si te pones a pensar es muy poco peso. Esa fue la primera vez. Segunda semana me citaron de nuevo. Segunda semana fui, me pesé, medía lo mismo, pero pesaba menos. En ese caso di 50 kilogramos, o sea que en una semana había bajado 2 kilos. Tercera semana me citaron de nuevo, turno, peso, altura, me midieron, me pesaron. ¿Qué pasó? Bajé más de peso, de 50 a 48, venía bajando 2 kilogramos por semana. Y vos decís, ¿y eso por qué pasa? Porque claramente yo estaba en un punto en donde me obsesioné con las calorías. Nada más que las calorías. Yo no contaba macros, no sabía ni lo que era un carbohidrato, ni sabía lo que era una proteína, y mucho menos sabía lo que era una grasa o lo que eran los micronutrientes. Yo únicamente sabía lo que eran calorías. Entonces, llegué a un punto de obsesión en el que comía aproximadamente 1000 calorías diarias, todos los días. Yo las contaba, yo las registraba, comía muy poquito claramente. Para llegar a 1000 calorías tenés que comer como una palomita. Entonces, eso era lo que estaba provocando que yo bajara tan drásticamente de peso. Y así estuvimos casi durante 2 meses. Cuarta semana me llamaron, obviamente seguía bajando de peso, de 48 pasé a 46. Ahí fue cuando empezamos a alarmar directamente a todo el hospital, básicamente. Y ahí fue cuando el doctor que me estaba haciendo un seguimiento, fue cuando me mandó a una nutricionista, obviamente del hospital. La nutricionista, ¿qué hizo? Me pesó, me midió, hizo las cosas que tenía que hacer. Y también notó que estaba muy bajo peso y que obviamente estaba muy mal físicamente y que estaba desnutrido, básicamente. Entonces, la nutricionista que hizo me mandó a un psicólogo. Del doctor a la nutricionista y de la nutricionista al psicólogo. Ya ahí tenía a 3 personas que me estaban básicamente haciendo un seguimiento de cómo yo iba desbalanceado con el peso, porque estaba bajando muy drásticamente semana a semana. No era normal, nunca habían visto un caso así. Luego de la nutricionista, a la otra semana tenía otra cita con el doctor. Me pesó de vuelta todo lo mismo y ahí fue cuando pesé 42 kilogramos. Básicamente estaba en la B nacional, o sea, estaba muy pero muy flaco. Entonces ahí fue cuando empezó a alarmarse todo el mundo. Me mandó a la nutricionista y ahí ya tenía la otra cita con la psicóloga. Tuve 3 citas en un solo día. Ahora, mi primera cita de la psicóloga fue normal, hablamos, nos conocimos porque era nuestra primera cita. Yo claramente no dije absolutamente nada. Una, porque tenía mucho miedo y no me salía a hablar. Básicamente no tenía energía, porque ustedes imagínense que yo llegué a comer 300 calorías todos los días y eso es una locura. Y obviamente el cuerpo no tiene energía, nuestra mente menos energía, no tenemos capacidad de pensar. Una vez que terminé esa cita con mi psicóloga, salí a la sala de espera y luego la psicóloga llamó a mi madre. Hablaron todo hasta que yo en un momento giré la cabeza, vi la puerta, salía mi mamá y viene la psicóloga y me dice: te vamos a internar durante 3 o 2 días. Yo en ese momento no sentí absolutamente nada, obviamente estaba en un estado de shock. Me sentí bastante mal porque justamente cuando la psicóloga me dijo eso, primero salió mi mamá y mi mamá salió con lágrimas en los ojos, salió llorando. Entonces uno dice: wow, hasta este punto llegué. Obviamente en ese momento tampoco cliqué, tampoco me vino eso de decir: no, tengo que hacerlo por mí y por mis seres queridos. No, en ningún momento se me vino esa sensación. Segundo día en el cual estaba hospitalizado,
Estaba en una camilla normal, pasé mi primera noche ahí, obviamente totalmente choqueado. Me acuerdo patente, me acuerdo muy claro que yo pasé una hora completa sentado en la camilla mirando un punto fijo que estaba en el suelo. Y eso fue por un estado de shock. Sinceramente estaba recalculando, estaba procesando. No entendía absolutamente nada. Uno en ese momento dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Yo no entendía absolutamente nada, estaba en shock. Y al otro día fue cuando vinieron 4 enfermeras y vinieron con una manguerita que es una sonda nasogástrica. Y eso es un tubito que va a la nariz y te va hasta la punta del estómago. Que por ahí te mandan un líquido que es como comida. Es alimento líquido, tiene un montón de calorías y está explotado de vitaminas, minerales, proteínas, todas las cosas que un humano necesita. Y nada, estuve con esa sonda básicamente durante 4 meses. En el medio de todos esos 4 meses pasaron muchísimas cosas, pero muchísimas. Recaídas, en un momento estuve con internación domiciliaria, en mi casa recaí, luego me volvieron a internar porque recaí y hice las cosas mal, y así sucesivamente, hasta que llegó un punto en que me recuperé porque ya había subido bastante de peso. Cuando llegué a mis 50 kilogramos, ya ahí me sacaron la sonda nasogástrica. También hay que recalcar que a mí cuando me internaron, me pesaron de nuevo ese mismo día que me internaron y pesaba 40 kilogramos. O sea, era una locura, ya estaba muy pero muy flaco. Pasamos por tratamientos, tuve un tratamiento en Santa Rosa, en La Pampa, que había un grupo especializado justamente en el caso que tenía yo, que era anorexia, obviamente junto con un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Fueron muchas cosas en el medio y estuve como un año en tratamiento. Hasta que ya llegó un punto que estaba totalmente recuperado, me dieron el alta del hospital, me dieron el alta del tratamiento en Santa Rosa. Y ahí fue cuando empezó casi la vida bella, digamos, salió el sol, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pasamos por momentos oscuros, pasamos por momentos en los que nos sentimos perdidos, no encontramos un rumbo, no encontramos un camino, no encontramos algo que nos apasione, no encontramos algo que nos haga levantar día a día. Lo que les quiero decir con esto es que al final del túnel siempre va a haber una luz, siempre va a haber algo que los va a hacer darse cuenta que ustedes valen como persona y que a todos en el mundo alguna vez se nos presenta un camino que es lindo, es iluminado, es bello, es como un mundo de rosas. Todos tenemos ese camino, entonces ese camino siempre y cuando se va a lograr si vos lo buscás. Buscá ese camino, buscá ese hecho que te haga levantarte día a día, búscalo. Vos lo podés lograr. Luego de todo ese tratamiento, obviamente yo pregunté si podía arrancar a entrenar, porque me habían dado ganas de arrancar a hacer gimnasio. Pregunté, me dieron el ok. Arranqué a entrenar, todo normal, obviamente como toda persona principiante. No sabía ni cómo usar una mancuerna, no sabía absolutamente nada, no sabía ni lo que era una rutina. Entonces arranqué con lo que sabía, arranqué con una rutina que me dieron en el gimnasio, como arrancaría toda persona principiante. En un punto, cuando ya llevaba tanto tiempo entrenando, el gimnasio dejó de ser por salud y se convirtió en reconstrucción, en una superación personal, en un desarrollo físico. Y en el medio de todo ese desarrollo, obviamente, hay un cambio de mentalidad muy grande. Me di cuenta de muchas cosas. Aprendí que comer no era fallar, era básicamente crecer. Por primera vez entrenaba para estar sano, para construir un físico el cual a mí me gustase, y no para desaparecer. Aprendí que una autoestima basada solo en el físico, en algún punto es frágil. Porque una persona se puede ver muy bien, pero por algún lado, por dentro, esa persona está rota, no está bien. Hoy en día entreno porque me respeto, porque tengo un compromiso conmigo mismo, no porque me odio y porque esté buscando básicamente lastimar mi físico, sino que lo estoy construyendo. No te cuento esto para que copies mi proceso, te lo cuento para que no tengas que pasar por lo mismo. Una frase que yo siempre dije es que el reflejo de un cambio físico es el reflejo de un cambio mental. La transformación no es solo física, también es mental. Si yo pude salir, vos también podés salir.